Bueno, después de esto, vamos a empezar con el tema que tenemos para hoy. Es el tema de ejecución de sentencias provenientes del extranjero. Este tema es tiene mucho que ver con todo lo que hemos venido hablando acerca de los documentos provenientes del extranjero, acerca de los principios del derecho internacional privado que ya manejamos bastante bien. Viene muy relacionado a esos temas. Bueno, para tratar de refrescar un poco nuestra memoria en todo lo que es el derecho procesal, vamos a ver una breve definición de qué es jurisdicción y qué es competencia. La jurisdicción es la facultad de administrar justicia, decidiendo el proceso y ejecutando sentencias. Sabemos que también la competencia es el límite fijado a la jurisdicción por razones de materia, cuantía, grado o territorio. La división o medida como se distribuye la jurisdicción es lo que conocemos como competencia. La sentencia. Otra cosa que quiero aclarar bastante, que esta ejecución de sentencias extranjeras, con esto nos vamos a referir o nos vamos a enfocar en lo que se trata de materia civil, que incluye pues familia y mercantil, pero no así las sentencias que sean penales. Eso sí, no podemos meternos o a tratar de que en otro país se vaya a ejecutar una sentencia penal que fue dictada pues en otro estado. Entonces, esto únicamente aplica para materia civil y en su caso mercantil. La sentencia. Se considera la sentencia como el fallo emanado de juez o tribunal competente que pone fin a un proceso, es decir, la resolución jurisdiccional con la que se culmina una controversia entre partes o en el caso del ramo penal se declara la existencia de una conducta delictiva y por ende las responsabilidades civiles y penales que devienen de esta. La sentencia es considerada como una resolución judicial definitiva por decidir la cuestión principal, recordando que existen además resoluciones conocidas como decretos de mero trámite o providencias e interlocutorias o autos que resuelven cuestiones incidentales. Bueno, para fundamento de lo que acabamos de leer, tenemos el artículo 141 y 143 de la Ley del Órgano Judicial. Les vamos a dar lectura. 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial, por favor. Alguien que pueda leer el 141 y otra persona que pueda leer el 143. Artículo 141. Clasificación. Las resoluciones judiciales son A. Decretos, que son determinaciones de trámite. B. Autos, que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. C. Sentencias, que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Gracias. Nos habla aquí en el punto C
sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Y creo que con eso terminamos de refrescar nuestros conocimientos acerca de lo que es una sentencia. Por favor, otra persona que lea el artículo 143. Artículo 143. Requisitos. Toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso, y del secretario, o solo la de éste cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite. Muy bien, vamos a continuar aquí. Clases de sentencia, creo que esto es básico de lo que aprendimos en Derecho Procesal Civil. Sabemos que hay sentencias declarativas, sentencias constitutivas y sentencias de condena. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué es cada una. Las sentencias declarativas, también llamadas de mera declaración, por ser aquellas que tienen por objeto la declaración de la existencia o inexistencia de un derecho y no van más allá de dicho reconocimiento. A través de ellas se constata o fija una situación jurídica. Debe quedar claro que la sentencia declarativa no llega más lejos, simplemente declarar un estado de incertidumbre. Ejemplo, reivindicación de la propiedad o la declaración de unión de hecho post-mortem. Una sentencia constitutiva. En este caso, la sentencia, además de declarar un derecho, crea, modifica o extingue un estado jurídico que no preexistía, sino que es totalmente nuevo, ya sea que cese el existente, lo modifique o lo sustituya por otro. Como ejemplo tenemos el divorcio y la filiación. El divorcio porque la persona que estaba casada pasa a ser soltera. Estamos creando un nuevo estado. Igual en la filiación, alguien que probablemente no tenía un hijo reconocido, pues pasa ya a la condición de ser padre ya establecido y reconocido por la ley. Y las sentencias de condena, estas además de ser declarativas, imponen el cumplimiento de una prestación, ya sea en sentido positivo, dar, hacer, o puede ser en sentido negativo, no hacer o abstenerse. Ejemplos, condenar al pago de daños y perjuicios o lo que es fijar una pensión alimenticia. Vamos a otro tema importante también dentro de esto, que es las sentencias extranjeras y las sentencias internacionales. ¿Será lo mismo o habrá alguna diferencia? ¿Qué dicen ustedes? Creo que ese es tema también de internacional público, entonces creo yo que por ahí ustedes ya dominan esto. ¿Qué dicen entonces? ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? Vamos a ver qué dice, qué opina Carlos Antonio Misti. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? Cintia Gabriela Trujillo. Claudia Patricia Mundo.
Buenas noches, licenciada. Fíjate que yo considero que sí son diferentes porque, por ejemplo, una sentencia que sea de una relación familiar, nos vamos a regir de acuerdo a las leyes del domicilio donde se encuentra la persona. Y puede ser que aquí nos vamos a regir bajo esas leyes, pero como usted también comentaba en las clases anteriores, con otros países puede ser su ley de nacionalidad. Eso considero yo. Muy bien, muchas gracias por su opinión. Vamos a ver qué dice aquí. Encuentro laborando, pero opino que son diferentes. Bueno, vamos a continuar en el tema, pero por favor, compañeros, les pido que participemos, porque si no participamos, de verdad es que no sé si están escuchando, si están poniendo, no están poniendo atención, y después en el examen contestan unas cosas que hemos hablado tantas veces, y lo que contestan de verdad que no tengo idea de dónde lo sacan. Entonces tratemos de participar. No hay respuesta que sea incorrecta o que nos vamos a burlar, pero es importante que estemos participando y opinemos lo que pensemos, aunque no sea lo que es. Eso pues lo vamos a ir corrigiendo en camino. Buenas noches. Pues para mí sería, no sé si me estoy equivocando, ¿verdad? Pero yo pienso que son similares, ya que nosotros aquí, por ejemplo, aquí en Guatemala se podría aplicar una sentencia extranjera de acuerdo a los pasos de ley que usted nos ha enseñado. Esa es mi opinión, no sé si estoy equivocada. Muy bien, fíjese que sí, no está equivocada, sí hay diferencia y por ahí va lo de la sentencia extranjera, que también debe traer sus pases de ley o ya sea lo de la apostilla. Ahorita vamos a entender un poquito mejor esto. Sentencia extranjera. La doctrina denomina sentencia extranjera a la resolución definitiva dentro de un proceso de carácter privado. Esto hay que hacer énfasis aquí, que dice carácter privado, o sea que es entre particulares, dictada por el órgano jurisdiccional de un país que no es aquel en que ha de surtir efectos. Un ejemplo común de esta clase de sentencia es el fallo que autoriza el divorcio, dictado por tribunal extranjero, pero que tuvo como objeto declarar la disolución de un matrimonio que fue celebrado en territorio guatemalteco y está inscrito en Guatemala, situación que conlleva que la resolución debe surtir efectos en el país. Bueno, aquí volvemos al ejemplo que hemos mantenido en el semestre, pero que nos es bastante útil. Un matrimonio, pues supongamos 2 guatemaltecos se casaron aquí, lo inscribieron, todo normal, luego se fueron a residir, por ejemplo, a Estados Unidos, su domicilio ya es Estados Unidos, pero resulta que ellos se separan. Entonces, como lo hemos aprendido en las reglas y principios del derecho internacional privado, en cuanto a su ley personal, ellos deben seguir el divorcio de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, porque están domiciliados en ese país. Bueno, vienen ellos, tramitan el divorcio y cómo se separan. Por ejemplo, la mujer decide que se va a regresar a vivir a Guatemala, no tiene nada que hacer en ese país, se viene para acá. Entonces, como ella pues ya quiere estar legalmente divorciada, que todo esté inscrito y conforme a la ley, puede que en determinado momento ella vuelva a contraer matrimonio. Entonces, ella al estar aquí, pues va a ir a inscribir ese matrimonio, pero esto no funciona en automático. O sea, no es que por ellos tramitar el divorcio en Estados Unidos, pues ya están divorciados en todas partes del mundo. No es así, sino se debe seguir un proceso. Entonces, ese divorcio que se dio en Estados Unidos, que llegó a una sentencia de divorcio, va a venir a Guatemala y se va a inscribir aquí. Esas son las sentencias extranjeras y de eso es de lo que vamos a estar hablando en todo este punto. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia con la sentencia internacional, que aunque parezca en nombre, pues pudiéramos confundirnos o pensar que es algo similar, es algo muy distinto. Dice aquí, sentencias internacionales.
La sentencia internacional es aquella resolución emanada de un tribunal internacional dentro de un proceso sometido a su conocimiento en virtud de un conflicto de carácter internacional. El órgano competente no es un tribunal que actúe en nombre de un país específico, sino un organismo legitimado en virtud de un tratado internacional que vela por intereses de la comunidad internacional. La sentencia internacional puede tener como partes a dos o más estados, a un estado como un particular u otros sujetos de derecho internacional. Además, puede tener como efecto la condena no solo del nacional de otro estado, sino del estado mismo. Un ejemplo serían las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aquí estamos viendo que la diferencia es muy grande. Aquí estamos hablando pues de otra clase de problemas que no son entre particulares, sino que ya involucran al Estado como tal. O a los estados, puede ser incluso entre dos estados. Dice aquí Carlos Antonio Misti, se puede resumir que la extranjera es privada y la internacional es pública. Así es. Sí, la sentencia extranjera sería en el ámbito privado, en relaciones privadas, y la sentencia internacional sería un ámbito público que es entre estados, o ya sea estados y particulares, pero siempre involucra a estados cuando hay violaciones de derechos o cosas similares a esto. Por eso pusimos aquí como ejemplo Corte Interamericana de Derechos Humanos. El siguiente punto, justificación de la sentencia extranjera. El autor Antonio Boyano reconoce que la sentencia extranjera y su ejecución es un tema de relaciones judiciales internacionales y que en él confluyen poderes implícitos de actuación interjurisdiccional, alegando que el fundamento que permite a los poderes judiciales actuar interjurisdiccionalmente se asienta en los respectivos derechos internos, que es el que en primer término les confiere jurisdicción para decidir casos privativas multinacionales, pero también para auxiliar a tribunales extranjeros, hasta el punto de reconocer la eficacia o hacer ejecutar una sentencia extranjera. Estas facultades acordadas a los tribunales nacionales son las que autorizan implícitamente la actividad judicial interjurisdiccional, o sea, entre judicaturas de varios países. Y que si bien es verdad que estos procedimientos pueden convenirse en tratados internacionales, lo que señala el mismo autor es digno de encomio o de elogio. Aún careciendo de estos instrumentos, los jueces pueden sustentarse en sus derechos internos para la consecución de tan alta finalidad, o sea, la cooperación internacional. ¿Qué nos quiere decir este autor? Que puede ser que la ejecución de sentencias extranjeras sea recíproca, o sea, que esté plasmada en tratados internacionales que están ratificados entre diversos estados, o bien no hay nada plasmado o nada acordado entre estados, pero por lo mismo de la cooperación internacional que hemos venido hablando, que somos una comunidad que debemos vivir o coexistir con otros estados, que no estamos aislados en el mundo. Por lo mismo, debemos pues tratar de cooperar en la comunidad internacional. O sea que se debe reconocer una sentencia extranjera y se le debe dar valor, pero más adelante vamos a ir viendo los puntos que nuestra ley indica para pues darle valor a una sentencia y que sea ejecutada en el país. Pero ahorita estamos hablando de temas un poquito más teóricos, y esto es lo que este autor considera que es muy importante: la cooperación internacional.
La cooperación internacional tendrá su última manifestación en materia de sentencias extranjeras al momento de existir esta última físicamente, en cuyo caso los tribunales del Estado, que se denominará requirente o comisionante, extenderán al particular interesado la certificación del fallo dictado por ellos, para que el Estado comisionado o requerido, a través de sus órganos jurisdiccionales, reconozca la validez del mismo y proceda a su ejecución. Hasta aquí se ha justificado la necesidad de ejecutar una sentencia extranjera en la constante interacción del hombre con sus semejantes. O sea, lo que hemos venido hablando, la naturaleza cosmopolita del hombre, que lo llevan a interrelacionarse también con sus similares de otros países. Y aunque esta es la principal causa y no conlleva mayor problema e invita al fomento de la cooperación internacional en materia judicial, pues no dejan de ser nacionales de un Estado que necesitan la colaboración de éste para el reconocimiento de un derecho. Es importante resaltar que esta no es la única causa. Muy bien. Otro punto importante también es el principio de extraterritorialidad. Este principio alude a la potencialidad que tiene la sentencia extranjera de producir efectos aún fuera del territorio que abarca el Estado bajo cuya jurisdicción ha sido dictada. Este principio no significa una aplicación automática, de tal manera que no es posible concebir al principio de extraterritorialidad de manera independiente, ya que el mismo debe ir acompañado en su caso del principio de cooperación internacional, que puede estar plasmado o no en tratados internacionales o en la soberanía del Estado comisionado a ejecutar la sentencia extranjera, que reconoce a la misma el carácter de ejecutoria como espontánea manifestación de colaboración internacional. Además, para que el principio extraterritorial en potencia adquiera su total validez, es necesario cumplir con el procedimiento que el Estado en el que ha de surtir efectos prevé para que un fallo extranjero surta efectos en su territorio. De este principio hemos venido hablando también en el semestre y dijimos que cuando se trataba de materia penal era un principio de territorialidad, y también hablábamos que si era posible que las leyes fueran extraterritoriales, y hicimos un estudio también que fue de la historia del derecho internacional, donde grandes mentes se hicieron esta pregunta, si la ley podía o no podía ser extraterritorial. Y entonces de este estudio surgió que, como todo en la vida, depende de qué se tratara, de qué materia y de qué caso y de muchas cosas. Entonces dijimos que si es penal, por regla general, no. Por regla general, lo penal es territorial. ¿Por qué? Porque obviamente cada país o cada estado tiene sus propias reglas, sus propias normas penales y con ella pues su sanción. Y entonces no puede venir otro estado a imponer sanciones que no le corresponden. Pero hablando de materia civil, de materia de familia, hablamos que por la naturaleza cosmopolita del hombre, que se dispersa, que se desplaza de un lado a otro, que se relaciona no solo con personas de su estado, sino con personas de otros estados, entonces actualmente se considera que sí hay extraterritorialidad en ciertas leyes o en ciertos casos. Entonces, siguiendo aquí con el ejemplo que mencionábamos del divorcio, la sentencia de divorcio fue dictada en Estados Unidos por una corte. Va a ser ejecutada en Guatemala. Entonces, eso nos quiere decir que esa sentencia tiene carácter de extraterritorialidad, porque su fuerza no se queda solo en Estados Unidos, sino que viene hasta acá. Aquí que va a ser ejecutada, pues es válida, como lo menciona aquí en este último
párrafo, pues deberá cumplir previamente con el procedimiento que cada estado pues ha establecido para la ejecución de sentencias extranjeras, pero al cumplirse eso y al llenar los requisitos, sería válida esa sentencia. Entonces, sería razonable decir que esa sentencia tiene carácter de extraterritorialidad. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, compañeros, o estamos bien? Todo bien, licenciada. Muy bien, vamos a continuar aquí con los efectos de la sentencia. Como estábamos mencionando, que la sentencia tiene fuerza de cosa juzgada y fuerza ejecutoria. Fuerza de cosa juzgada, como concepto jurídico, la cosa juzgada establecido que los efectos que produce una sentencia son los de fuerza probatoria, cosa juzgada y fuerza ejecutoria. Estos mismos resultados deben acompañar a la sentencia extranjera. Para poder ejecutar esta sentencia, pues ya la debemos tener por cosa juzgada, porque obviamente si no ha pasado el plazo que la ley indique en el estado que la sentencia haya sido dictada y todavía está el plazo que la ley regule para alguna impugnación, pues esa sentencia aún no es cosa juzgada, entonces no la podríamos ejecutar mientras haya posibilidad de modificarla. De acuerdo al principio de la extraterritorialidad, que en teoría y como aspiración ha sido consagrado en provecho de la mejor convivencia internacional, las sentencias extranjeras idealmente deberían producir los mismos efectos de la sentencia dictada por un tribunal nacional. Miren qué importante es este párrafo. Estamos hablando pues de cosas teóricas que no siempre en la realidad son así, pero la teoría nos indica que una sentencia que ha sido dictada en el extranjero, que ya es cosa juzgada, pues que tiene la misma o que produce los mismos efectos que si la sentencia fuera dictada en el tribunal en el cual se va a ejecutar. Siguiendo con el mismo ejemplo del divorcio, la teoría nos indica que esa sentencia que fue dictada en Estados Unidos tiene o produce los mismos efectos que si hubiera sido dictada en los tribunales guatemaltecos. Entonces, mucha atención con eso. El problema es que en la práctica la sentencia extranjera como acto de justicia y declaración del derecho controvertido se adquiere en el estado del foro la autoridad de cosa juzgada y como manifestación de un acto de soberanía dentro del territorio del mismo también goza de fuerza ejecutoria, por el que puede mediante el poder coactivo material del Estado obligarse al vencido cuando sea necesario a su cumplimiento. Pero es de recordar que la sentencia extranjera no pretende ser ejecutada en el mismo país que se dictó. Persigue producir sus efectos en un estado diferente, en donde ya no goza de fuerza de cosa juzgada y ejecutoria per se. Y aún la fuerza probatoria, si bien la goza, es debido a que viene acompañada de los pases de ley o de la apostilla que le otorgan la presunción de auténtica.
Por lo cual, para que la sentencia extranjera pueda surtir plenamente sus efectos, es necesario cumplir con los requisitos que las normas internacionales y el estado en el que ha de ejecutarse le imponen, según lo indica el principio de lex loci executionis. Entonces, como ya habíamos visto en clases pasadas, para que un documento que viene del extranjero nosotros lo podamos utilizar y lo podamos tener por válido, debe venir con sus bases de ley o, dependiendo si los estados ya forman parte del Convenio de La Haya, pues con su apostilla. Pero qué importante es esto en este tema, porque si viniera una sentencia solo así, aunque realmente haya sido dictada por un tribunal competente, pero si no trae sus bases de ley, no trae la apostilla, pues esa sentencia no podría ser ejecutada, porque no hay nada que nos indique que es auténtica. Entonces pierde, ¿qué? Como dice aquí, fuerza probatoria. Y ese sería, pues, de los primeros pasos que nosotros vamos a tener que realizar al momento de ejecutar una sentencia extranjera. Cuando hablábamos de documentos provenientes del extranjero, hablábamos de mandatos, hablábamos de certificaciones de nacimiento, de defunción, de títulos académicos o de certificaciones médicas. Pero aquí encontramos otro que también es importante, que es la sentencia extranjera, que no por ser una sentencia se van a omitir en lo que son las bases de ley o la apostilla, sino que de igual manera deben venir apostillados o legalizados para que puedan surtir efectos en el país donde pensamos ejecutar. Así como lo establece el principio lex loci executionis, que también estuvimos discutiendo ampliamente en las clases anteriores. La legitimidad de la fuerza de cosa juzgada y ejecutoria de la sentencia extranjera no será más una consecuencia directa de la soberanía de cada estado, sino consecuencia de que entre los estados exista un deber de solidaridad y mutua asistencia, al cual no podrán sustraerse si lo han pactado en convenios internacionales, bilaterales o plurilaterales, o mediante la concesión del reconocimiento de la sentencia extranjera exequatur de manera espontánea, lo que permite que ésta pueda surtir efectos sin que a la vez padezca detrimento a la soberanía del país donde ha de ejecutarse. Entonces aquí otra vez estamos reiterando la importancia de la cooperación internacional para poder ejecutar estas sentencias, ya sea porque existen tratados internacionales que han sido ratificados, que a eso le podríamos decir que es una reciprocidad, porque lo que está establecido y ratificado se debería hacer de esa manera entre los estados que así lo han pactado. Pero también habla aquí que no necesariamente hay convenios de por medio, pero por la cooperación internacional de la que venimos hablando, sí se reconoce esa sentencia extranjera a través del exequatur. ¿Alguien me puede decir qué conocemos por exequatur aquí en Guatemala? ¿Alguien tiene una idea de esto? Licenciada, tal vez la figura de la carta rogatoria a través de la Corte Suprema de Justicia. Sí, la verdad es que pues este término es bastante amplio y vamos a ver, hay un comentario.
Para los cancilleres, así es también. Aquí se le denomina como exequatur al documento, se podría decir, a la autorización que otorga el jefe de un estado a los agentes que se van a ir al extranjero para que puedan ejercer funciones propias de su cargo. Y hablando específicamente de ejecución de sentencias extranjeras, vamos a encontrar que el exequatur es una manera como de reconocimiento o de homologación, ya que si no hay tratados de por medio, como lo estamos viendo aquí, que si no existen tratados ratificados por las partes, igual se puede reconocer una sentencia extranjera a través del exequatur, que sería como la homologación de esa sentencia. Este es el último punto que vamos a ver por hoy: los principios de derecho procesal internacional en materia de ejecución de sentencias extranjeras. Tenemos la cooperación internacional, competencia judicial, el respeto internacional a los derechos adquiridos, el orden público internacional, lex fori, extraterritorialidad, lex recitae, locus regit actum, lex loci celebrationis, lex loci executionis. Bastante de estos ya los conocemos y los hemos platicado ampliamente en clase. Entonces creo yo que esto ya lo manejan bastante ustedes. Bueno, la cooperación internacional, ya hablamos un poco de esto. Es uno de los principios fundamentales del derecho internacional, al grado de haber sido reconocido como uno de los propósitos en la Carta de las 49 Naciones Unidas, firmada en 1949 en San Francisco. El artículo primero de dicho cuerpo normativo, en sus numerales 2 y 3, resalta como propósito el fomento entre las naciones de relaciones de amistad y realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales. La cooperación internacional se basa en la interdependencia existente entre los estados en materia económica, comercial, tecnológica, financiera, etc. Como indica el doctor Larios Ochaita, no pueden vivir indefinidamente aislados de los otros. Esto nos vuelve a reiterar la importancia de la cooperación internacional, ya que nosotros mantenemos estrechas relaciones de economía, tecnología, con la gente que viaja y en otros países forma su familia. Entonces es inevitable, como dice aquí el doctor Ochaita, pensar que vamos a estar aislados de los otros. Y por lo mismo es tan importante cooperar con la comunidad internacional para ser parte de ella, ya que un país que no coopera internacionalmente pues sería excluido de la comunidad internacional, lo que obviamente a ningún estado le conviene. Esta disciplina jurídica aspira, por lo tanto, a construir una vida de relación previsible y objetivamente ordenada, basada en la pluralidad y diversidad de los ordenamientos jurídicos, así como en la necesidad de que los estados vivan en común, respetando dicha diversidad y pluralidad. Mario Aguilar Navarro, quien al desarrollar el tema de la cooperación internacional y derecho internacional privado, declara que el derecho internacional privado no sería posible en el caso de imperar un cosmopolitismo absoluto, con la consiguiente unificación social y jurídica que ello traería consigo. Tampoco sería viable si los sistemas jurídicos estatales se negasen a coexistir y cooperar. Esto último equivaldría a liquidar toda posibilidad de derecho internacional privado, en una actitud que estaría de espaldas a uno de los hechos
inscritos en las realidades de la vida contemporánea, el incremento de las relaciones internacionales y la creciente internacionalización de la realidad social y humana. Entonces, también habíamos platicado que es imposible que todos los estados tengan una misma legislación, tengan costumbres iguales y por lo mismo respetar entre estados todas sus creencias, su religión, sus normas, hace que sea posible la existencia del derecho internacional privado. Y por lo tanto una cooperación internacional es indispensable en todos estos temas que estamos platicando, como lo es la ejecución de sentencias extranjeras. Ya se nos está terminando el tiempo, vamos a hablar un poco rápido de esto. Competencia legislativa y competencia judicial. De este tema surgen planteamientos como la aplicación de normas extranjeras en territorio ajeno. Es decir, dentro de los límites de otro estado, y en este último, el que en uso de su propia soberanía permite la aplicación de una ley que fue emitida por su propio organismo legislativo. Por la otra parte, los conflictos de competencia judicial pretenden determinar la competencia del juez que conoce tanto como en materia nacional como internacional, así como las reglas conforme a la que el juez nacional reconocerá efectos a una decisión emanada de un juez extranjero. Un autor, Verpletz, soluciona el conflicto indicando que no se puede negar la influencia de la competencia judicial sobre la competencia legislativa. Se trata de una cuestión previa e importantísima. Es de observar que el juez siempre aplica el derecho extranjero conforme a las disposiciones de su propia ley. La existencia de una norma propia es una condición sine qua non para la aplicación del derecho extranjero. Este análisis que él hace es muy importante, ya que dice aquí que el juez siempre aplica el derecho extranjero conforme a su propia ley. Hemos venido hablando de respetar las reglas de los otros estados, que no tienen que romper con las reglas que tiene cada estado, ya sea por razones de religión, de costumbre, de moral. Todas las normas son diferentes. Entonces, el juez, al ejecutar una sentencia extranjera, lo debe hacer conforme también a las disposiciones de su propia ley. Si estas son contrarias a su propia ley, pues no se podría. Estas son cosas básicas que se tendrían que analizar antes de pedir una ejecución de dicha sentencia, ya que como estamos platicando, hay que cumplir con ciertos requisitos. Y antes de eso, nosotros debemos observar si esa ley que dictó esa sentencia no es contraria a nuestra propia ley. Si fuera el caso, entonces definitivamente no podría ejecutarse. Eso es lo que este autor nos dice. Otro de los principios es el respeto internacional a los derechos adquiridos. Siempre que un derecho ha sido legítimamente adquirido en un estado de acuerdo con las leyes ahí en vigor, debe ser reconocido por cualquier estado en el que se pretenda hacer valer. Se recuerdan que de este principio estuvimos hablando mucho también en las clases anteriores, que es de uno de los principios básicos del derecho internacional privado. Si yo adquirí un derecho en otro país y que fue legítimamente adquirido, este se me debe ser reconocido en cualquier otro estado que yo pretenda hacerlo valer. Hablamos también que para esto hay condiciones. Si no las cumple, obviamente ese derecho no puede ser reconocido. Tenemos 3. El primero, esto ya lo habíamos visto, es solo como un repaso para hacer énfasis en todo esto. Dice que haya sido adquirido un derecho, es lo más obvio. Si no hemos adquirido un derecho, pues no podemos pretender que algo se reconozca. Lo primero, adquirir el derecho.
que el derecho haya sido adquirido de conformidad con una ley vigente, ya que si no está vigente en el país que lo adquirimos, mucho menos podríamos pedir que se nos reconozca en otro país. Y por supuesto que sea invocado por las partes o por una de ellas, ya que como hablamos, pues todo esto es, ahí sí que a petición de parte, nada es de oficio. Y este sería el otro principio. Seguimos con el orden público internacional, pero lo vamos a dejar aquí. Mañana vamos a continuar con este tema y con los requisitos que nos establece el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien tiene alguna duda o estamos bien? Por de pronto, bien, Lick, gracias. Muy bien. Bueno, solamente para recordarles también que llenen con sus datos la hojita que les puse y en estos días yo les estaré avisando cuando ya estén las notas. Y por si alguien no escuchó, lo repito, por esta vez porque tenemos inconvenientes con el portal, voy a estar publicando las notas en el Classroom, pero va a ser momentáneo hasta que el problema se solucione. Esto para que ustedes no se queden pues sin saber su nota. Y también recordarles que la otra semana tenemos lo que son las exposiciones y la entrega del trabajo, entonces por favor que no se les olvide. Alfredo, ¿tiene alguna duda? No, Lick, perdón, se me activó la mano por error, disculpe. Ah, bueno. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, aquí lo dejamos. Que pasen feliz noche. Buen provecho a todos. Nos vemos mañana. Gracias, Lick, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Gracias, licenciado. licenciada.